Vamos con Carlos Alberto Yurchuk desde la ciudad de La Plata. Bienvenido, Carlos, a la señal Ciencia y Misterios. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Muy, pero muy buenas noches. Una alegría estar un nuevo año más contigo. Un fuerte abrazo para vos y para los amigos que están viendo el programa. Y tengo escuché a varias personas, nombrar a varias personas que son muy queridas, muy amigas, así que también un saludo especial para todos ellos. Sí, hay unos cuantos amigos de la casa y amigos tuyos que están conectados, que están mirando esta emisión especial de la señal Ciencia y Misterios, este especial que está dedicado a contactados, los límites del misterio, un tema que vas a tocar en una conferencia que vas a dar dentro de muy poco, Carlos, ¿no es cierto? Sí, más que una conferencia va a ser una charla, tratar que sea una charla amena. Va a ser en Capilla del Monte, la mítica ciudad que está a los pies del Cerro Uritorco, acá en la provincia de Córdoba. Sí, El sábado 10 de febrero, ya que estoy paso el chivo, como decimos nosotros. me parece muy El bien. sábado 10 de febrero a las 5 de la tarde voy a estar dando una charla ahí. Que esta charla, permitidme agregar, Sí, es en el marco de unas charlas que se hacen todos los sábados en el CIO, el Centro de Informes OVNI, que está radicado ahí en Capilla del Monte, muy que bien, dirige nuestra amiga Luz Mari López. bien, Todos los sábados de enero y febrero se dan charlas, conferencias audiovisuales para la gente que esté de turismo por aquella zona. Y bueno, dentro de ese excelente. marco me invitaron para que el 10 de febrero de una pequeña charla en el lugar. Así que va a estar interesante más que nada para tener el contacto directo con la gente e intercambiar experiencias y opiniones. Es una muy buena excusa para pegarse una escapadita hasta Córdoba y para quien no conoce, como es mi caso, el Cerro Uritorco, de paso conocerlo también, ¿no? Que es un lugar, más allá de las historias a favor y en contra, es un lugar mítico. Sí, aconsejo a todos los que no conozcan Capilla del Monte que el día que puedan ir, vayan, y obviamente si pueden ascender al Cerro Uritorco, mejor todavía. Y particularmente hay una excursión, un ascenso al Uritorco que se hace de noche. Se sale a medianoche y se llega a la cima del Uritorco al amanecer, de tal forma que uno pueda ver el amanecer desde la cima del Cerro Uritorco. Es una experiencia realmente súper recomendable. Más allá de que se vea algún ovni o algún ser raro, Claro, digamos, ¿no? claro. El solo hecho de estar en ese lugar, que es un paisaje maravilloso, vale la pena. Bueno, acá están preguntando si Carlos está con foto fija y esa es la realidad, está con una foto fija porque esta es una comunicación telefónica, ¿sí? No es una comunicación ni por Skype ni por Hangout, o sea, no tenemos video, porque también, además de ser una comunicación con Carlos en la que vamos a charlar de cosas muy interesantes, es parte de las pruebas que estamos haciendo para la temporada 2018. Carlos, hoy sos un poco conejillo de indias, ¿eh? Hay que decir las cosas como son, pero vamos a disfrutarlo mucho porque en realidad estoy disfrutando mucho el sonido sin cortes de la comunicación con vos, ¿eh? Y vamos a ilustrarlo además con algunas imágenes interesantes, este tema que es apasionante, que es el tema de los contactados al límite de los misterios. Carlos, ¿por qué decidiste titularlo de esta manera, al límite del mundo de los misterios? ¿Por qué te parece que el tema de los contactados está casi en una situación de borde, en un campo en el cual tantas cosas parecen estar en el borde? Sí, todo nació a partir del tema OVNI, digamos, ¿no? Uh-huh. Y cuando nació el tema OVNI, valga la redundancia, ya por el año 47, digamos, la situación era muy simple. Era unos platos voladores o unos objetos metálicos que estaban por el cielo. Uh-huh. Había que tratar de averiguar qué era eso. Claro. Los famosos OVNI, objetos voladores no identificados. Así que el problema inicialmente era muy sencillo. El problema es que lo que llamamos fenómeno OVNI con el tiempo se fue complicando, se le fueron agregando más elementos, Sí. Y en vez de resolverse el problema en poco tiempo, se fue haciéndose más complejo. Exacto. Y llega un límite en que esa complejidad, ya valga la redundancia, no tiene límites. Uh-huh. O sea, a dónde termina el tema OVNI y dónde empieza otra realidad. Exacto. ¿Cuáles son esos límites? Entonces, uno de los límites que yo noto que hay dentro de lo que llamamos fenómeno OVNI, Uh-huh. son los contactados, porque están ahí en el borde de que es algo relacionado con los OVNIs o con otra cosa, que Claro. en una zona gris,
y por eso me parece un tema muy interesante y por lo cual muchos, como yo te comentaba fuera del aire, muchos investigadores, entre comillas, serios, Sí. no quieren involucrarse con los contactados, Ujú. que lo toman como que bueno, son todos locos, que son todos mentirosos, menosprecian el tema, no se quieren involucrar con eso porque desprestigia a la ovnilogía seria, entre comillas. Tendríamos que... Me parece un tema interesante porque está al borde de lo que llamamos la ovnilogía seria. Exacto. Y lo interesante es que hay más allá. Habría que definir también en algún punto, Carlos, qué es la ovnilogía seria, ¿no? Porque, a ver, hay mucho... a ver, ¿cómo podríamos ponerlo sin que suene mal? Pero hay muchas pinturas en todo esto que representan algo y que en realidad, por lo general, si uno mira detrás, el lienzo no es tan lienzo, el óleo no es tan óleo y las cosas empiezan a desarmarse. Digo, es tan difícil este campo, ¿no? O sea, me refiero a cómo encararlo, porque las intenciones siempre son buenísimas, eso no lo podemos descartar, a no ser por algunos casos muy particulares, pero las intenciones siempre son buenas. Ahora, claro, encontrar las respuestas a todo esto, Carlos, es un poco difícil. Ahora, si nos vamos al tema de los contactados, es un tema que, claro, se hace escabroso y se me ocurre a mí por dos cuestiones y a ver si estamos de acuerdo. Por un lado, porque, claro, esto no se limita únicamente al campo de la ovnilogía o ufología, como quieras llamarle, sino que en realidad el contacto con otras realidades o con otras inteligencias se puede dar en ámbitos tan distintos como el espiritismo, como las tradiciones de los pueblos originarios o las religiones mainstream de todo el planeta que también dicen contactar con Dios. Y en ese caso estamos hablando de contactos con el mundo espiritual, estamos hablando de contactos con el mundo quizás un poco invisible, estamos hablando del contacto, ¿por qué no?, con la misma madre naturaleza, y por el otro lado, otros hablan de contactos con extraterrestres. Entonces, eso ya tiene una dificultad, pero por otro lado también tenemos contactados, o entre comillas contactados, que parecen embarrar un poco más el juego de lo que lo facilitan, ¿no? Porque son personas que obviamente y muy claramente van por escribir libros, publicarlos, dar conferencias internacionales a precios elevadísimos, hacen todo un comercio alrededor, lo que a veces le quita un poco de, no sé, no te digo veracidad, porque uno puede ir con su verdad a contar algo y que le paguen por ello, y quizás es real, pero hay muchas personas a las que se les nota por ahí la bolsita del supermercado en la mano, ¿no?, cuando van a estos lugares. Entonces, separando la paja del trigo, hay casos que son realmente interesantes. Esta noche vamos a hablar de algunos casos en los que incluso los testigos reniegan, ¿no?, del contacto, que eso es algo, a mí es cuando me resulta muy interesante, ¿no? Ok, tuve un contacto y no me gustó, ¿no? No es algo que haya disfrutado. Entonces, cuando sucede esto, muchas veces uno piensa, bueno, acá hay algo interesante detrás. De hecho, en las últimas emisiones estuvimos hablando mucho del trabajo de John Mack, ¿no?, como psiquiatra, y su crecimiento también dentro de esto, que comienza por el lado ovni y luego se mueve a un lado que tiene por ahí más que ver con lo espiritual. Carlos, ¿vos cómo lo ves y cómo lo analizás? Mira, yo te lo resumo con un ejemplo concreto. Iba a ser un caso concreto, pero me suena feo hablar de caso cuando estamos hablando de una persona, digamos, ¿no? Como si fuese algo material, la persona como algo... te voy a hablar de una persona concreta, que casualmente ayer estuvimos grabando una charla para mi canal. Esta persona es Ana Luisa Cid, que es mexicana, y que, bueno, los que estamos en el tema OVNI la conocemos hace muchos años, sí, por ser una investigadora y difusora del tema OVNI en México. Particularmente ella se caracterizó por filmar, o sea, hubo una época en que se pasaba mucho tiempo vigilando el cielo con cámaras
y grabó varios videos de objetos en los hilos de México. Ujú. Esta persona originalmente era escéptica, una maestra de escuela, totalmente escéptica con respecto al tema, y a partir de un avistamiento o de una serie de avistamientos que ocurrieron en 3 días seguidos, empezó a darse cuenta que el tema OVNI era un tema real, y bueno, a partir de ahí se compró una filmadora, empezó a filmar, qué sé yo. Y en la charla que tuvimos, me describió toda su evolución, digamos, desde ser una persona totalmente escéptica a pasar, aunque ella no se define como contactada, pero se desprende fácilmente por la charla que tuvimos, que es una contactada, o sea, tiene contactos con estos seres, digamos, ¿no? O sea, hizo todo el recorrido desde un extremo al otro. Ese para mí fue un reflejo clarísimo de cómo cuando uno se interna en el fenómeno, empieza a descubrir que no hay un límite, digamos, que uno va avanzando paso a paso y va encontrando más cosas, digamos, ¿no? Y yo creo que, como decías vos, muchas religiones, muchas personas, muchos se contactan con diferentes entidades que le damos nombres distintos. O sea, me contacté con un ser que está muerto, o con Dios, o con algún espíritu. O sea, por ahí le damos diferentes nombres. Y si estás en el tema OVNI, vas a decir, no, me contacté con un extraterrestre. Claro. Pero en el fondo, tal vez nos estamos contactando todos con la misma entidad. Va tomando diferentes nombres. Entonces, el contactismo dentro de la ufología es uno de los caminos o una de las ventanas para acceder a esa entidad famosa que está detrás de todo esto. Que yo me estoy yendo más allá, digamos. Yo creo que la inteligencia, como yo la llamo, que está detrás del fenómeno OVNI, la misma inteligencia que está detrás de muchos fenómenos que nos rodean y que le damos diferentes nombres para explicarlo. En realidad no sabemos lo que es. O sea que perfectamente podríamos estar hablando, no te digo de un campo unificado del misterio, pero casi. Es buena ese planteo, digamos, ¿no? Así como en la física se busca la teoría unificada, habría que crear alguna teoría unificada que abarque no solamente la ovniología, sino los fenómenos paranormales y los espirituales, etcétera, etcétera. Yo creo que todo es parte de lo mismo, o sea, y como yo lo defino, yo estoy en una búsqueda, quiero encontrar, digamos, entre comillas, esa inteligencia, por llamarlo de alguna forma, que está detrás de todo esto. Yo el camino que estoy siguiendo sería dentro del ámbito de los ovnis, de la ufología, y creo que uno de los medios para llegar a esa inteligencia son los contactados. Me parece que son las personas que están más cerca de esa inteligencia, sea cual sea su naturaleza, sea cual sea su origen, sea cual sea su propósito. Pero bueno, hay que animarse a ir por ese lado, porque también es como alguna vez hablamos, es un camino donde no se pisa muy firmemente, digamos, no es lo mismo tener alguna huella, algo material para analizar, una foto, algo más tangible que uno pueda pisar en firme. Acá te metes en un terreno que a veces no pisas tan en firme, que es muy difuso, que fácilmente puedes caer en falsas especulaciones o obtener falsas hipótesis, pero bueno, es un terreno interesante si queremos avanzar más allá, digamos, ¿no? Ahora, si nos queremos quedar solamente como diría el desaparecido Pedro Romaniuk, queremos quedar solamente con el pastito quemado y la huellita, no vamos a avanzar demasiado. Yo creo que alguien se va a tener que animar a ir por otro lado. Sí, hablando de Pedro Romaniuk, ahora estamos viendo en imagen a una persona que inspiró a Pedro en muchos sentidos y que es un contactado en toda regla y de hecho una de las personas que más ha influido dentro del mundo de los misterios en Argentina, que es Benjamín Solari Parravicini. Benjamín Solari Parravicini tiene una historia muy interesante, Carlos. Sí, bueno, casualmente, parece que estuviese hecho a propósito, pero no es la intención. Casualmente hoy subí en mi canal la última parte de la entrevista que tuve con Gabriela de Cal,
Sí. Que es una persona de la ciudad de Córdoba. Una amiga de la casa, sí. Dentro del ambiente donde la conocen también por el tema de que firma objetos y demás, pero además de eso se especializa en Benjamín Solari Parravicini. Sí. Así que tuvimos una tertulia con ella, que la dividí en dos videos, que hoy subí la última parte, donde hablamos de Benjamín y de su psicografía y las cosas que predijo. Realmente, para la gente que no conozca a Benjamín Solari Parravicini, se lo conoce popularmente como el Nostradamus argentino, porque a través de unas psicografías, que son unos dibujos con un texto que lo acompañan, fue prediciendo avances tecnológicos y acontecimientos mundiales. Muchas de las predicciones las empezó allá por la década del 30, y bueno, hablaba, por ejemplo, de Hitler, de Cuba, de Fidel Castro, de Kennedy, que el asesinato de Kennedy, y después avances tecnológicos como el corazón artificial, la primera laica, la primer cana en el espacio, un montón de cosas. Y después hubo una psicografía que se hizo muy famosa y a partir de la cual mucha gente empezó a conocer a Parravicini, que fue la de los que reflejaban los atentados de las Torres Gemelas del 11 de septiembre del 2001. Sí. Que es en realidad son dos psicografías. Una es un dibujo que parece un 11, que en realidad parecen como las dos Torres Gemelas, y después en otra psicografía está el dibujo de la Estatua de la Libertad, y decía algo así como que el monumento iba a ser atacado 2 veces por los 2 aviones de las Torres Gemelas. Esa psicografía, luego de los atentados, se hizo muy famosa, digamos, y a partir de ahí mucha gente empezó a conocer a Parravicini. Pero bueno, es interesante para aquellos que quieran profundizar la vida de Parravicini. Buscan en internet Benjamín Solari Parravicini, psicografías, porque es una persona que además de todo esto tenía contacto con alguien más, con una entidad, con una inteligencia. Sí, no solamente con una inteligencia, Carlos, él también declaró en su momento, y lo hizo público, que aquí mismo, en Capital Federal, en pleno Buenos Aires, tuvo un encuentro con lo que podría definirse como seres de otra realidad, ¿sí? Él hablaba de un plato volador, hablaba de que literalmente lo habían subido a esta aeronave, que lo habían llevado por diferentes lugares, que había visto Buenos Aires desde el cielo, que había compartido con estos hombres altos y extraños una charla, que fue algo gradual, porque el primer encuentro que él tiene con estos humanoides, o con uno de estos humanoides, justamente sucede, mira, no sé si no era en la avenida Rivadavia, no me quiero equivocar, pero a la salida de una cena con amigos, de un bar, de cenar, de tomar unos tragos, salen todos juntos, caminando y hablando, todos escritores, poetas, pintores, todos artistas de aquí de Buenos Aires de aquella época, y de pronto se encuentran con un hombre muy alto que pensaron que venía del puerto de Buenos Aires y que sería algún noruego, porque hablaba un idioma muy extraño, pero que salía de una nube de niebla, ¿no? Vos imaginate esta situación, un grupo de artistas que de pronto va caminando por la calle hablando de cualquier cosa y se encuentra con un banco de niebla que llega desde el puerto, y del medio del banco de niebla surge un personaje muy extraño, muy alto, que rondaba los 2,5 metros de altura, hablando un idioma que no podían entender, que ellos pensaron que podía ser, como te digo, noruego o de algún país nórdico, que les hacía señas, y bueno, ellos un poco tratan de establecer una comunicación, pero este humanoide en algún momento empieza a vociferar, se asustan y se van. Esto sucede 1 o 2 veces, y luego Benjamín Solari Parravicini se encuentra dentro, ya caminando solo, y luego dentro de una de estas aeronaves con este personaje y otros más, donde le hablan y le dicen acerca de algunas cosas que, claro, lo iban a marcar, ¿no? Lo iban a marcar para toda su vida. Este es un punto muy interesante porque muestra a las claras la calidad de contactado también de Benjamín Solari Parravicini, ¿no? Sí, una persona muy especial, que inclusive en una de muchas de sus psicografías, estamos hablando que él hizo conocidas, más de 1000 psicografías conocidas, seguramente habrá muchas más. En muchas de ellas hablaba de los extraterrestres. Estamos hablando de psicografías hechas en la década del 30, que ya predecía la llegada de los platos voladores y seres del espacio y demás.
O sea, él tenía para él la realidad extraterrestre era algo muy cercano, digamos, ¿no? A partir de ese encuentro que vos bien describiste. Y él tenía un contacto con, digamos, sus psicografías. Él dibujaba, no porque él inventaba algo y lo dibujaba, no. Las psicografías son a partir de que alguien, digamos, tomaba posesión, digamos, de su cuerpo, de su mano, y entraba en una especie de trance y ahí dibujaba la psicografía. O sea, eran mensajes que recibía a través de alguien, ¿no? Y como te decía, ese alguien, yo creo que en el fondo es la misma inteligencia que está detrás de los contactados y de otros fenómenos. Por eso me parece un ejemplo muy lindo que trajiste el de Parravicini para hablar, porque es, como bien decís vos, es un ejemplo muy concreto, una forma más de los contactos que se pueden tener con esta inteligencia, digamos, claro. ¿no? Porque por ahí muchos piensan, bueno, sí, la única forma de tener contacto con la inteligencia que está detrás de los ovnis, para no irnos por otras ramas, es meditando o ayunando y después ir a algún lugar sagrado y rezar y que ahí aparezcan las naves. No, hay muchas formas de contactarse con esta inteligencia que está detrás de todo esto. Algunas hasta parecerían muy mundanas, pero así es la cosa. Claro, yo no tengo ningún tipo de contacto con ninguna inteligencia, nada. Me gustaría tenerlo, pero no lo tengo, así que aclaro porque por ahí alguna vez que soy medio contactado, cosas así, que estoy... No. Se entiende. Se entiende. Pero Carlos, si vamos al tema de los contactados, ¿cuál es por ahí el caso que más te gusta de contacto? Como para que nos cuentes una historia. Bueno, no vamos a hablar específicamente de este caso, pero vale la pena mencionarlo. Dale. Si bien digamos, no entra dentro de los parámetros normales, entre comillas, de un contactado, pero dentro de lo que más se acerca al tema de los contactados son las abducciones, las famosas abducciones. Las famosas abducciones, sí. Y dentro de estos casos de abducciones está el de nuestro querido y desaparecido Julio Plattner, de La Pampa, que fue un caso que ya tocaste bastante en la señal, en nuestro programa, y que te invito a que lo vuelvas a tocar en esta temporada en algún momento, porque es bueno recordar siempre a esa persona. Por supuesto que todo sí. Lo que le pasó. Para mí es uno de los casos de abducciones más importantes de Argentina, más interesantes. Recordemos que ocurrió en las afueras de Wilfreda, y que, digamos, muchos se quedan con la abducción en sí, que ya es mucho decir, digamos, ¿no? Cuando él sale del campo de los Fischer, que cierra las tranquillas, él ve una luz que le encandila, y después se despierta dentro de su camioneta a varios kilómetros del lugar. Bueno, después hay todo un tema de que tiene unas marcas de cuerpo, la historia sigue, pero no me quiero meter en eso. Pero sabiendo ese caso en sí, Julio Plattner después tuvo otros encuentros que ya no los decía tan públicamente con estos seres. O sea que en cierta forma él también fue un contactado. El contactado no es solamente aquel que recibe mensajes telepáticos de hechos futuros tal cual. Que pueden llegar a pasar. Yo creo que está mal a veces cómo encasillamos la terminología contactado. Absolutamente. Cómo encasillamos a la gente, si es contactado o no, dependiendo de ciertas características. Yo creo que, como decíamos con otros temas, a veces no está tan bueno encasillar las cosas, sino tener una visión más amplia. Y yo creo que Julio Plattner era una persona que tuvo contacto muy directo con estas inteligencias, y que, reitero, a los oyentes que busquen en los programas de La Señal de otros años sobre cuando hablan de este caso, que vale la pena recordarlo, digamos, o si no lo conocen, para que conozcan este caso. Después es muy común cuando ocurre un caso muy cercano, o sea, que el testigo no solamente de una luz en el cielo, sino que tiene un encuentro muy cercano con una nave, que normalmente el testigo te cuenta el caso en la parte exterior del caso, ¿no? Te dice, sí, yo vi la nave muy cerca, qué sé yo, y te queda con ese relato.
pero me ha pasado más de una vez que cuando uno entra en confianza con el testigo Sí. y se empieza a abrir más, el testigo te empieza a contar otras cosas que pasaron posteriormente a ese caso, que están más relacionados con un contacto a otro nivel, Sí. contacto telepático, ya contacto de ver a los seres y demás. Es decir, es muy común cuando se produce un encuentro muy cercano, que aunque el testigo no lo diga en un principio, se haya posteriormente alguna especie de contacto, digamos, ¿no? Sí. Hace unos años atrás estuve en Salta, estuve con Julio Rafael Espinosa, Ajá. una persona que tuvo un encuentro cercano en la recta Tintín, allá en Salta, Sí. que es toda una recta larga que va entre Salta, Capital y Cachi, para más o menos se ubiquen. Ujú. Y en medio de esa recta, una de la madrugada, ven un objeto luminoso muy llamativo posado en el campo a 200, 300 metros de la ruta. Sí. Paran el camión donde van los testigos. Julio Rafael Espinosa es el que se anima, se mete adentro del campo y el que más se acerca a este objeto, Ajá. ve a los seres y demás. O sea que se mete en el campo, se acerca al objeto y ve los seres. Sí. Hay que, digo, uno tiene que armarse de valentía para esto, ¿no? No sé, porque Julio es una persona muy simple, es una persona de campo, una persona muy sencilla, muy simple, y quizás ese tipo de personas son las que menos miedo tienen, digamos, porque no tienen una estructura mental un preconcepto, unos preconceptos que quizás nosotros tenemos, digamos, ¿no? Porque nosotros por vivir en la ciudad y estar totalmente contaminados por los medios, tenemos ya preconceptos. Si vemos una nave extraterrestre ya pensamos que son todos males, van a ser algo ahí. Esta es una persona muy sencilla que se acercó, vio los seres, qué sé yo, después se alejó, se volvió al camión y siguieron viaje, digamos, ¿no? Esa fue la historia que se conoció, porque esa historia salió en los diarios y todo lo demás. Lo que ocurre es que posteriormente, a partir de ese hecho, Julio empieza a recibir mensajes, a tener contacto con estos seres. Ajá. Comienza toda una historia nueva, digamos, ¿no? Que obviamente más de uno cuando lo escucha a Julio dice, bueno, este se volvió loco, o sea, le afectó la cabeza el que tuvo el que haya visto esa nave y ya se volvió loco. Muchos piensan enseguida eso. Sí. Pero es algo que se repite constantemente en muchos casos, digamos, ¿no? Una persona cuando tiene un encuentro muy cercano es muy probable, no siempre ocurre, pero es muy probable que a partir de ese encuentro empiece a recibir mensajes o a tener algún tipo de contacto con estos seres. Bueno, de por sí un encuentro tan cercano ya te abre la mente, que eso ya es mucho decir.